Buenas noches. Mm. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien por acá. Bueno, tenemos 5 participantes conectados. Iniciamos en breve.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya, tenemos 13 participantes. Iniciamos a la brevedad.
Bien, bienvenidos a todos, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta última clase, clase número 18. Cerramos el programa hoy día. Llevamos 34 horas. Se supone que hoy día deberíamos hacer 1 hora de clase, pero más o menos. Puede que nos pasemos un poquito ahí con algunos temas. De hecho, me había quedado en el tintero una herramienta que es para ver el espesor, por ejemplo, de la pintura de un vehículo en este caso. ¿Ya? Ahí voy a mostrar eso que es bien corto. Y ahí seguimos con lo que es el mantenimiento, ¿verdad? Preventivo y fallas comunes. Les envié la prueba a cada uno de ustedes. Creo que me rebotó un correo de alguien, así que si a alguien no le ha llegado la prueba, me escribe por interno para ver si se la puedo enviar internamente vía WhatsApp. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Voy a compartir la pantalla. Sí, profesor, bien. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Aquí estamos en nuestra clase final número 18, falla y mantención preventiva, ¿verdad? Unidad número 9 y cerramos hoy esta clase. Había quedado en el tintero este instrumento que ustedes tienen en el kit, ¿ya? El modelo HW300 Pro, para ver básicamente el espesor de una superficie, ¿ya? Vale decir, si ustedes, por ejemplo, van a comprar un automóvil usado, y van con algún mecánico, ustedes mismos tienen duda, ¿verdad?, de este instrumento, le va a servir de gran ayuda, ya que de repente la pintura puede quedar muy buena, pero uno de repente quiere ver si en cierta parte tuvo algún siniestro. De repente muchas personas que venden su vehículo de manera particular dicen que no ha tenido ningún choque, no ha tenido nada, y este instrumento es de gran ayuda. En el kit, ¿verdad?, viene el instrumento y viene esta placa, ¿ya? Este vendría siendo como en el ejercicio, como si fuera el auto, ¿ya? Y estos espesores vendría siendo como la masilla que le echan, ¿verdad? Y la pintura, ¿ya? Entonces, esta placa, cuando uno la coloca, debería marcar como cero, ¿ya? Porque sería nuestra superficie, ¿verdad? De inicio. Y ustedes mismos pueden hacer la prueba y colocar aquí viene como como de vidrio, ¿verdad? Que es como un plástico, puros plásticos. Entonces, por ejemplo, esta mide 2 milímetros. Entonces, se supone que si esto mide un espesor, por ejemplo, 0,01 milímetros, la casi nada, ¿verdad? Dentro de una superficie metálica, porque este hace contacto, ¿verdad?, con el metal y pone como base cero. Al sumarle cualquier otro componente que no sea metal, empieza a sumar una superficie adicional al metal, ¿ya? Entonces, justamente en su kit vienen estas plantillas de prueba para que ustedes vayan probando, ¿verdad? Y sumando, ¿verdad?, esa profundidad. Por ejemplo, le ponen pilas AAA, si no me equivoco, ahí le muestra el estado de la batería, es fácil de utilizar. Aquí, por ejemplo, el auto off para que se apague solo la luz. Con este encienden y apagan, y aquí van a cambiando a unidades de medida. Nosotros utilizamos los milímetros, así que con milímetros está bien. Uno va apretando este botón y le va mostrando aquí los milímetros. Y con este auto busca, ¿verdad?, dentro de lo que es la configuración, y también si yo dejo apretado este botón, se borra la lectura que yo hice, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo la superficie plana, la puse en la mesa. Aquí podríamos simular en un auto, ¿verdad? En una puerta de un auto, si gustan, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo el ejercicio con el metal que viene de ejemplo. Lo coloqué en la superficie, eh, aprieto este botón AutoScan. Si está en otra unidad de medida, voy apretando este botón y acá me va a cambiar inmediatamente en milímetros, ¿ya? Aquí aparece la última lectura anterior que hizo, pero esta es la automática que está calculando. Entonces yo lo coloqué en la superficie, lo cargo hacia abajo con la mano, ¿ya? De hecho, aquí en la cámara no sé si se ve, uno lo carga y va apretando aquí eh, el instrumento, lo va cargando en la superficie y va a hacer una lectura, ¿ya? Va a sonar como un pitito, va a hacer una lectura. Entonces aquí en el ejemplo yo hice esa lectura ahí, saco el instrumento, ¿verdad? Y coloco, por ejemplo, la plantilla que tienen ustedes, esta de 2 milímetros, se la colocan ahí, vuelven a colocar el instrumento como estaba yo ahí y le va a sumar eso, por ejemplo, me marcó 2,08. Entonces, claro,
ahí nosotros sospecharíamos que ese vehículo tiene 2 milímetros de masilla, que el vehículo fue reparado. Entonces, ¿cuál es la idea de este instrumento? Que, por ejemplo, si uno tiene dudas de una reparación de una puerta de un automóvil, o, por ejemplo, de el compartimento trasero o justamente el capó, ¿verdad? Que como que se ve reparado, uno va colocando este instrumento en varios puntos clave, ¿verdad? Para ver si el espesor es el mismo, ¿ok? Es muy sencillo el instrumento, como les dije. Si alguien se complicó con la explicación, yo les puedo mandar después un video, ¿ya? Quizás haciendo la prueba en un automóvil sin ningún problema. Pero para eso es este instrumento, ¿ya? Después uno aprieta el botoncito y se apaga, no tiene ningún problema. Pero justamente esas espesores que vienen ahí es justamente para que usted haga mediciones y calibración del instrumento antes de utilizarlo en algún vehículo que usted quiera ver si tiene alguna reparación de pintura. ¿Ok? Para eso es ese instrumento. Se me había quedado en el tintero, pero ahí ya está en la explicación. Como les mencioné, esta es la última clase, así que no hay break, pasamos de largo. Habíamos quedado en la parte de lubricación, ¿verdad? En la parte de lubricación, ahí estamos, por ejemplo, echando el aceite motor. Se ve bien y se escucha bien, ¿verdad? Sí, profe, súper. Sí, súper Perfecto. bien. Entonces, voy a colocar. Ya, estamos ingresando nuestro aceite de motor, ¿verdad? Haciendo el mantenimiento, ¿verdad? El motor obviamente detenido. Ahora, todos los motores tienen la capacidad que cuando uno echa el aceite, va a caer por unos conductos de la culata, va a atravesar otros conductos del bloque motor. Ahora, siempre cuando uno bota el aceite en el cárter, todo el motor queda con una película, ya que al aceite dijimos que tiene una propiedad de adherirse a los metales, entonces va a quedar siempre una película de lubricación. Colocamos la tapita, ¿verdad? Verificamos el nivel del aceite después de unos minutos, verificamos que esté entre mínimo y máximo, obviamente siempre el máximo con lo que indica el fabricante del motor, ¿verdad? Siempre va a faltar un poquito después que echamos a andar el motor, y en ese instante, ¿verdad? A través de la distribución internamente, ahí se ve la cadena de distribución, se ve un engranaje que conecta una bomba, es decir, nuestro sistema de lubricación completa lo que es una bomba. Dentro de lo que es la bomba tiene un conducto donde succiona el aceite que está en el cárter, ¿verdad? Va a empezar a pasar por unos canales, donde de esos canales, ¿verdad? Va a permitir unas válvulas mantener la presión del sistema, que el aceite no retorne, va pasando por unos conductos donde principalmente tiene que pasar al filtro del aceite. Ahí el filtro de aceite detiene todas las partículas y de ahí del filtro de aceite ya va a empezar a ingresar a los componentes móviles del motor. Obviamente si hubiera algún problema en el filtro de aceite, eso lo detecta el sistema y va a tener una válvula de derivación cuando el filtro está sucio. Esa válvula obviamente es la que hace ese ejercicio. Lamentablemente si está saturado el filtro no va a filtrar, ¿verdad? Va a pasar directo. Ahí pasa por una vena principal, ¿verdad? De los conductos para que justamente tengamos lubricación en todo el conjunto móvil. Ahí se ve el bloque del motor. Ahí va a pasar a partes muy importantes como son los metales, ¿verdad? Donde va el conjunto cigüeñal. Todo eso está lubricado en fracción de segundo. Como les dije anteriormente, siempre hay partes que están lubricadas. Ahí se ve toda la vena principal donde va el cigüeñal, el principal componente motor, donde podemos tener el movimiento, ¿verdad?, hacia el volante, y finalmente caja, eje y ruedas. Todo eso está con lubricación, muy importante. Obviamente sigue todo ese conducto aceite pasando, ¿verdad?, por otra vena principal interna. Y obviamente eso por barboteo, cuando está girando el motor, todo eso va lubricando los pistones, la falda del pistón, la biela, todo eso también tiene unos metales de la biela del pistón, ¿ya? Entonces, eso, muy importante, está todo lubricado, biela, pistón, justamente las camisas donde están los anillos, ¿verdad? Mantienen justamente hermético el sistema para que el aceite no pase a la cámara de combustión. Todo eso se va lubricando también, ¿verdad? De manera progresiva. Ahí se ve como los anillos, ¿verdad? Mantienen el aceite solamente hacia abajo, no pasan para arriba. Otro conducto principal hacia la culata, ¿verdad? Va a llegar justamente donde tenemos los ejes de leva y los balancines. Ahí se va viendo cómo también llega a sus componentes importantes de la culata, en este caso el eje de balancines y el eje de levas, ¿ya? Esa sería la última parte donde llega el aceite después que parte el motor.
sea, parte de abajo hacia arriba, obviamente, por la lógica que viene del cárter, pero les reitero que cuando uno cambia aceite, todas estas partes móviles ya tienen una lubricación antes de que se cambiara y se botara el aceite, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, de hacerle justamente el mantenimiento en el kilometraje que recomiendan y el aceite que recomienda el fabricante. Ahí tenemos todos los componentes, obviamente todo eso decanta y vuelve obviamente a su ciclo. Ahí tenemos los balancines de la culata y todo justamente con su lubricación. Ahí se logra ver la cadena, los tensores y todo lo que abarca el sistema de distribución. Todo decanta ahí y ahí se ve ya todo el sistema. Obviamente cuando uno detiene el motor, todo eso decanta y vuelve al cárter. ¿Ya? Ahí como se logra ver en el video, un vehículo bencinero por los cables de la bujía. Ahí se logra ver las válvulas. Las válvulas tienen unos retenes ahí, ¿ya? Que esos son los típicos retenes que cuando fallan empieza a perder aceite por ahí. Esas son una de las causas que vamos a ver por qué hay un consumo de aceite, posiblemente después de cierto kilometraje. Hoy día muchos motores no requieren regulación de válvulas. Este video es de un motor convencional, donde sí, por lo que se ve en el video, requiere cierta regulación cada cierto kilometraje de acuerdo al manual del fabricante. ¿Ya? Ese sería el sistema de lubricación ya total de un motor. Entonces, componentes principales, una bomba de aceite. La bomba de aceite, mientras nosotros hagamos las mantenciones, filtros, aceite que corresponde, no debería fallar una bomba de aceite. ¿Ya? Netamente la bomba de aceite falla por contaminación, pero muy difícil. Es decir, una bomba debería nacer con el motor y morir con el motor hasta el final. Justamente quien resguarda si hay problemas de sobrepresión o baja presión de aceite, un sensor, ¿ya? Que básicamente es un switch que obviamente va a indicar a la unidad de control de motor, tema que ya vimos, y justamente en el cuadro de instrumentos se prendería una luz. Algunos motores se protegen y se limitan cuando hay baja presión de aceite. Algunos motores hasta se detienen para que usted no siga la marcha. Filtro de aceite, muy importante, retiene todo lo que son partículas, carbonías, producto de la limpieza de la combustión. Justamente el aceite, entre comillas, debe estar limpio, ¿verdad? De vuelta al circuito, justamente para poder hacer todo el ciclo. Vamos a tener varios componentes, ¿verdad? De succión desde el cárter hacia justamente los balancines que hace el recorrido. Entonces vamos a tener como una malla metálica, aparte del filtro de aceite para tener algunas impurezas. Dentro de los tipos de filtros tenemos uno que es tipo sellado y otro monoblock. Aquí se ve uno monoblock en corte. Estos tipos sellados que es muy común en automóviles. Y también existe uno que es de elemento, ya que es como un papel. Entonces tiene la base del filtro. Aquí se ve el sensor de presión y temperatura del aceite y aquí está la tapa. Entonces muchas veces vienen en algunos motores la opción de cambiar un elemento que viene con unos horrines, un kit de horrines y obviamente se cambia esto. ¿Ya? La disposición del filtro lo da el fabricante del motor. Puede ir justamente a una parte muy accesible o muy escondida o en los bajos del vehículo. ¿Ya? Muchas veces en los vehículos diésel es más complejo cambiar el filtro de aceite. En los motores a gasolina es un poquito más accesible. Las fallas comunes en el motor, cuando no se cambia el aceite, ¿verdad? Como corresponde, se empieza a degradar el aceite. Ahí se ve, por ejemplo, un aceite de motor nuevo. Ahí se ve un aceite ya de motor usado. No se asusten por el color, porque acuérdense que él tiene las propiedades de limpiar todos los elementos extraños del motor. ¿Ya? Ya dijimos que la viscosidad solamente se mide a través de un laboratorio. Es difícil que nosotros podamos medir con el dedo. Pero cuando obviamente el aceite se degrada, hay mala lubricación, obviamente todas las prestaciones del motor se ven disminuidas, se empiezan a agarrotar, ¿verdad? Partes del motor, ¿verdad? Y obviamente eso requiere una revisión general del motor ya cuando no se corresponde. Aquí en la imagen se ve un motor que no le hicieron mantenimiento, ocupaban aceite reciclado o aceite que no corresponde a la aplicación del motor, generando estos daños. Esto que se ve acá sería justamente donde están los ejes de leva en la culata. Quedó todo el residuo pegado ahí como una carbonilla, como una brea, ¿verdad?
Ahora, cuando existe consumo de aceite en un motor, cuando ya se ve desgaste que está gastando mucho aceite en un X kilometraje, no puedo dar un kilometraje, a mí me ha tocado ver motores de 1 millón de kilómetros sin problema, 500.000, 200.000, donde ya cuando existe humo visible en el escape, ¿ya? O uno mismo cuando verifica el nivel del aceite entre cambio y cambio de aceite, las causas más comunes son, por ejemplo, daños en el cilindro, ¿ya? Justamente acá donde van los anillos del pistón, eso obviamente sufren un desgaste. Se ha escuchado por ahí una terminología en talleres donde habla de un semiajuste, eso no existe un semiajuste, o se ajusta el motor, ¿ya? Porque muchos dicen, oye, cambiemos los anillos nomás, pero ya sí, por kilometraje hay otros componentes, hay que verificar medidas de todos los conjuntos móviles del motor, llámense metales, bielas, pistones, cilindro, culata, ¿verdad? Empaquetadura, entonces muchos hablan de un semiajuste, de sacar, ¿verdad? El kit de pistones, ver la camisa, ver si se puede reparar, cambiar anillo y darle. Entonces, como un parche. Entonces, si hay desgaste en los cilindros, ahí ya hay que ver si el motor se puede reparar, ¿verdad? En una medida de rectificación y anillos de sobremedia. Y el otro desgaste que hay justamente donde van las válvulas, la guía de válvula que lleva unos retenes, entonces por aquí también puede perder aceite el, el- el motor, ¿verdad? Y justamente se va a ir a la cámara de combustión y se va quemando. Entonces, ¿dónde pierde el aceite usted? Hacia acá adentro, donde se produce la combustión. Aquí se logra ver la bujía, ¿verdad? De encendido por chispa en un motor a gasolina. Básicamente los motores diésel, prácticamente lo mismo, los retienen las válvulas y pérdida de compresión. Lo que comúnmente hacen los mecánicos cuando hay un consumo excesivo de aceite o humo, ¿verdad? Es medir la compresión. Ellos sacan la bujía o el inyector, ¿verdad? Colocan un compresímetro y obviamente como no tiene chispa van a empezar a hacer girar el motor varias veces y le va a ir midiendo la presión de que hay en ese cilindro. Tiene que estar la presión igual en todos los cilindros. Si hay uno que se desvía la presión, ese cilindro es el que está comprometido y hay que reparar. Bueno, obviamente podemos ver a la vista un filtro de aire nuevo, perdón, de aceite y un filtro usado. Justamente la desventaja de andar así, ya lo mencionamos en la clase anterior, ¿qué pasa si no cambia un filtro? Ya les conté una historia donde prácticamente podríamos dañar el motor gravemente. Si no se cambia el aceite motor, el elemento del filtro se atasca, la válvula se descarga, se abre y se descarga a través del motor de aceite contaminando partículas metálicas. Es decir, el aceite pasa directo, ¿verdad?, al circuito sin filtrar y obviamente pasa a retorno del cárter y así sigue el circuito sin filtrarse. Entonces, la vida útil de los componentes, ¿verdad?, de fricción y giratorio del motor se ven comprometidos y obviamente eso va a conllevar a una revisión completa del motor. ¿Ok? Pasamos ahora a lo que es el mantenimiento preventivo del sistema de refrigeración. Ya dijimos que el sistema de refrigeración, su finalidad es producir un enfriamiento suficiente y mantener el rendimiento térmico adecuado. Aproximadamente hoy día los motores operan entre 100 y 120 grados Celsius, dejando en los motores más antiguos entre 80, 95, 100 grados. Ahora que se entienda que a 100 grados hierve el agua a nivel del mar, pero con un sistema de refrigeración presurizado, con el líquido que corresponde, podría aumentar el punto de visión y por eso los motores hoy día trabajan en un rango mucho mayor. Justamente en un orden de un 30%. Hay motores de dos tiempos, como de las motocicletas, o motores ya de barcos o de maquinaria, donde el sistema de refrigeración puede ser aire, ¿verdad? Es decir, vamos a tener un ventilador radial, aire frío, y justamente el cilindro donde va el pistón va a tener como, yo creo que lo han visto, ¿verdad? En las motocicletas, que se ve como justamente donde va el cuerpo del motor, ¿verdad? Se ve esto, entonces por aquí pasa aire y lo que hace es enfriar el cilindro. Lo que más común tienen ustedes en automóviles y camionetas es un sistema de refrigeración, ¿verdad? Que es por agua, donde aquí nosotros tenemos el motor, ¿verdad? Tenemos un radiador y vamos a tener un sistema termostato y obviamente vamos a tener una bomba de agua que va a extraer el líquido, ¿verdad? La vamos a ver a través de todo el sistema, del circuito, va a pasar por todos los conductos. También vamos a tener un enfriador de aceite o de otro componente, por ejemplo, una caja de cambio en algún vehículo, y ese líquido va a retornar al sistema, después va a ir hasta acá arriba y va a retornar para enfriarse, ¿ya?
un circuito muy simple del sistema de refrigeración. Mantenimiento, ¿verdad? Muy importante dentro del intervalo de inspección de mantenimiento. Si bien ustedes chequean sus niveles de manera diaria, semanal, los mantenimientos de 1000 también el técnico tiene la importancia de chequearle niveles cuando cambia aceite, pero dentro de los intervalos de mantención, ¿verdad? Importante del sistema de refrigeración son cada 40.000 o 2 años, lo que primero se cumpla. Por ejemplo, verificar el radiador, que no esté tapado, que no tenga fuga, que no tenga golpes, ¿verdad? Su panel del radiador. Justamente ese panel, producto de la contaminación de los componentes que cuando el vehículo se mueve, ¿verdad? El depósito del líquido refrigerante, el agua, los flexibles, el mismo ventilador que esté operando, ¿verdad? Dentro del rango normal del motor, bomba de agua, termostato, sensor de temperatura, justamente todos los componentes, ¿verdad?, que transfieren el calor, como el intercambiador de calor, y algunas válvulas de regulación del sistema de calefacción que también inciden, ¿verdad? Lo vimos en la clase cuando hablamos del sistema HVAC, del aire acondicionado y calefacción, donde justamente el motor es el que cumple papel importante para el tema de la calefacción de la cabina del motor, del vehículo. Entonces el radiador también, mientras no tenga golpes y contaminación, no hay que hacerle nada. Es muy común en vehículos que andan fuera de ciudad, fuera de, ¿verdad?, lugares interurbanas, urbanas, donde de repente hay contaminación acá por insectos, tierra, barro. Entonces, muy importante la limpieza de este componente. Hoy día hay muchas empresas que se dedican a sacar radiadores y a hacer limpieza, justamente cuando uno tiene problemas de temperatura, sobre temperatura o consumo de combustible, uno empieza limpiando estas piezas como son el radiador. También hay mucha gente que se dedica a destapar los componentes que tiene interno tapado, ya que trae como unos pequeños paneles dentro. Y producto de una mala mantención, eso se corroe, se oxida, entonces ellos desarman esta pieza, le hacen una limpieza con un líquido especial y finalmente después ya usted evita, ¿verdad?, un mal mantenimiento utilizando el refrigerante que se recomienda. Muy importante en todos los sistemas de refrigeración de la tapa. Puede ir una tapa en un radiador, algunos vehículos traen tapas metálicas, traen tapas plásticas, pero justamente la tapa es una válvula de la presión atmosférica del vacío. Trae un resorte, ¿verdad? Trae un sello muy importante la tapa. De repente, cuando hay problemas de temperatura en un sistema de refrigeración, lo primero que hay que checar es la tapa, que no tenga problemas. Es muy común en los camiones, sobre todo, que falle la tapa y eso genere exceso de presión en el sistema o fugas de líquido refrigerante, ya que mantienen la presión del sistema. Bomba de agua, en algunos vehículos, ¿verdad? Cada cierto tiempo hay que reemplazar la bomba de agua, ya que ella es la que mueve el líquido, ¿verdad? Desde el radiador hacia todo el sistema de refrigeración. Obviamente ella es movida cuando el motor está en marcha. Y en este caso, para vehículos convencionales, esta bomba es movida por polea a través de una correa, ¿ya? Hay unas bombas de agua más modernas en vehículos de alta gama que tienen un sistema electrónico que justamente es básicamente para un tema de control de temperatura y economía de combustible. Esas son un poquito más costosas. Pero hay vehículos que, por ejemplo, cuando se cambian el kit de distribución, se cambia junto con la bomba de agua, ¿ya? Termostatos. Bueno, los termostatos son los que permiten, ¿verdad?, el paso del refrigerante desde que cuando el motor está frío y después pasa a caliente. ¿Ya? Eso va justamente muy cercano, ¿verdad?, entre el block y la culata. Va a haber una pieza clave que yo voy a mostrar ahí donde va el termostato comúnmente. Y consta de verdad de un resorte donde, según el fabricante, a cierta temperatura ese resorte se expande y permite el paso y el flujo de refrigerante mayor o menor. Aquí se ve en la figura, ¿verdad?, cómo está comprimido, ¿verdad?, y después cómo se expande. Aquí vamos a ver una animación justamente de lo que hace el termostato. Mira, aquí hay una figura. Aquí tenemos el radiador. Este sería el bote inferior del radiador, el bote superior. Aquí está el panel para el sistema de refrigeración, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros echamos refrigerante, ¿verdad?, en nuestro depósito, va a tener una válvula de expansión, ¿verdad?, donde sale el residuo del refrigerante hacia alrededor y justamente viceversa.
Tapa, podríamos tener una tapa aquí y una tapa acá, dependiendo del modelo del vehículo. ¿Ya? Una tapa para el depósito de expansión, donde retorna el líquido y justamente vuelve a su circuito, y una tapa ya del sistema presurizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el calor del motor va a pasar por acá, va a bajar por este panel, vamos a tener el viento, ¿verdad? Del aire cuando el vehículo se está moviendo para enfriarlo, y por acá está el ventilador del motor para enfriar justamente este líquido. Va a bajar al bote inferior. ¿Y por quién es succionado? Por la bomba de agua. Aquí vamos a tener la bomba de agua, y justamente la bomba de agua, como está dentro de un circuito, va a ser justamente circular internamente por todos los componentes del motor. Si el vehículo viene con un enfriador de aceite o de otro componente, va a ir justamente para allá. Ya les mencioné el sistema de calefacción, va a ir también a donde está el panel de la calefacción. Y cuando el motor obviamente se empieza a calentar, este termostato se expande y permite el flujo del refrigerante y vuelve a su circuito para enfriarse. Y así está. Cuando el motor se enfría, esto se cierra y va a mantener el calor normal del motor. Y así está ese termostato abriéndose y cerrándose para mantener la temperatura del trabajo del motor. Muy importante, ¿verdad? Para que todo este sistema de refrigeración ande en óptimas condiciones, tienen que usar el líquido refrigerante recomendado por el fabricante. Y los termostatos se reemplazan nuevamente cuando el técnico detecta algún problema. No es recomendable andar sin termostato, ojo con eso. Si un mecánico le dice, no, no está el repuesto, llega en un mes más, ande así, va a andar frío. Claro, va a andar frío en ciudad, pero si de repente le toca un viaje grande, donde hay alta montaña, hay pendiente, a lo mejor puede dañar el motor ahí y pegarse un calentón, como dicen. Así que no recomiendo, ¿verdad? Por ningún motivo circular con su vehículo sin termostato. Si el termostato está con falla y hay que cambiarlo, el vehículo queda fuera de servicio. ¿Ok? Aquí se logra ver otro diagrama, ¿verdad? De ayuda para que puedan ver justamente el flujo del líquido refrigerante. Ahí se ve el depósito de expansión que les mencioné. Y justamente vamos a tener la refrigeración, ¿verdad? De un ventilador del sistema para que pueda circular todo en nuestro vehículo. Aquí se logra ver lo que hemos conversado del sistema de calefacción también, donde van las conexiones del refrigerante del motor para ser aprovechado como calor residual en nuestra cabina. Bueno, ahí se ve un diagrama animado, ¿verdad? De un motor, donde justamente vamos a tener el radiador, aquí vamos a tener el ventilador del motor, y aquí justamente el termostato, cómo permite el paso del refrigerante para que pueda ser enfriado, ¿verdad? Desde el bote superior hacia el bote inferior del motor. ¿Ya? Los motores también cuentan con un sucesor de temperatura muy importante, y justamente ese sensor va muy cercano aquí donde está el termostato. Entonces ese sensor va a ser leído y va a ser informado a la unidad de control del motor, donde nuestro cuadro de instrumentos siempre va a estar guiado por esa temperatura si está fuera de rango. ¿Ya? Factores que inciden en la temperatura de ebullición del agua. Acuérdense que la ebullición del agua es a nivel del mar sobre 100 grados Celsius, ¿verdad? La presión de funcionamiento del sistema. Justamente es muy importante que los vehículos traen una presión de funcionamiento donde va ligado, por ejemplo, a la tapa, al depósito, las mangueras, todo eso está presurizado para mantener una presión de trabajo. Lo que dijimos, la altitud en la cual está trabajando el vehículo, no es lo mismo, ¿verdad? En Calama o justamente en Santiago, la temperatura de trabajo de un motor. La cantidad y el tipo de anticongelante utilizado en la mezcla. Muy importante la cantidad que usa su vehículo. ¿Ya? Hay un depósito donde muestra también un sensor de nivel y también marcas y el tipo de anticongelante recomendado por la marca. Siempre importante guiarse por la marca, así como dijimos por el aceite de motor, tener la especificación del fabricante y justamente que aparezca la marca de su vehículo acá en estos bidones. No se guíen por el color si es azul o púrpura, lo mencionamos en la primera clase. La tinta que está ahí es solamente para detectar fugas cuando uno hace mantenimiento. ¿Ya? Si hay fugas, obviamente esa tinta va a ser un acusete para el sistema de refrigeración. Acá, por ejemplo, si nosotros mantenemos el 50 y 50 de concentración del anticongelante anticorrosivo versus, ¿verdad?, un agua desmineralizada, vamos a tener, por ejemplo, con un 50% de concentración, 108 grados Celsius de ebullición, ¿ya? Justamente para el punto de ebullición a nivel del mar.
Y obviamente nosotros podemos ir variando esta concentración, pero eso lo recomienda el fabricante del motor. Si lo dejamos muy bajo en concentración, vamos a estar muy cercanos a los 100 grados Celsius y eso ya es un poquito peligroso. Estas mediciones obviamente se hicieron realizadas a nivel del mar. Propiedades de los refrigerantes, justamente en su mezcla adecuada, el contenido, ¿verdad? Cloruro, sulfatos, dureza total, cantidad total de sólidos, nivel de pH, justamente el agua de la llave, de repente no es muy útil, va a depender mucho de la provincia, de la región. No es lo mismo el agua de Concepción quizás con el agua de la comuna Maipú en Santiago, que tiene mucho sarro, entonces hay que tener cuidado justamente con el agua potable, en no mezclarlo, ¿verdad?, con anticongelante, ojalá un agua desmineralizada, ¿ya? Indicaciones para el uso de agua no tratada, ¿verdad? No utilice agua salada, ojalá, ¿verdad? Use agua dulce, la mejor calidad posible. Nunca utilice solo agua como refrigerante debido a que este vuelve corrosiva a las temperaturas de presión del motor. Otro punto clave importante. Si ese motor que usted ya conoce, que no le han hecho buena mantención con el refrigerante y ha tenido solamente agua en la llave y ha trabajado ahí, ¿verdad? No muy exigido, mucha gente se asusta y dice, oye, he andado con pura agua en la llave y ese vehículo ya tiene un kilometraje, le va a echar el coolant y prepárese porque ese coolant va a botar todo el óxido que tiene adentro y va a empezar a fallar la bomba de agua, el radiador, todo el sistema de refrigeración. Entonces, normalmente cuando uno ya le echa coolant, pero tiene un historial de solamente haber usado agua de la llave, hay que hacer todo, hay que desarmar ese motor y sacarle toda la corrosión y empezar de a poco, ¿verdad?, a drenarlo hasta que bote todo el óxido. Si no, obviamente va a pasar rabias con ese motor porque se van a reventar mangueras, va a fallar la bomba de agua, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la composición del anticongelante, hidrocarburo etílico con glicerina y alcohol, 90% y 95% etilenglicol, ¿verdad? Justamente son componentes que evitan la oxidación, la corrosión, la cavitación. La cavitación es cuando se producen burbujas de vapor de agua y empiezan a dañar, por ejemplo, las camisas de los cilindros, en motores diésel, empieza a fallar la bomba de agua, empiezan a aparecer porosidades y se dañan justamente todos esos componentes por la cavitación, que son implosiones internas de burbujas de vapor de agua, ¿ya? Bórax de 2 a 3%, inhibidor de corrosión, agua destilada máximo 2%, antiespumante y colorante en pequeña proporción. Algunos de los aditivos que trae el anticongelante anticorrosivo. Problemas básicos relacionados con el refrigerante: recalentamiento, exceso de enfriamiento, pérdida de refrigerante, ¿verdad? Los daños ocasionados, ¿verdad?, dentro del sistema de refrigeración más comunes son, por ejemplo, culatas fisuradas o deformadas por temperaturas, ¿verdad?, muy elevadas en funcionamiento motor, bloque de motor, ¿verdad?, dañado internamente, pistones atascados, ¿verdad?, bajas temperaturas de operación, que tampoco es muy bueno que motor ande muy frío, ¿ya? Y acá hay un extracto de una pauta con respecto a las comprobaciones del sistema de refrigeración. Ya dijimos que nosotros como conductores de manera diaria, ¿verdad?, revisar niveles, mirar basura, impureza en el panel del radiador. Eso es muy importante para lo que hacen largos viajes, sobre todo hacia el norte. La ventaja que tenemos con la tecnología de hoy día es que los vehículos nos avisan, ¿verdad?, cuando baja el nivel y esas cosas. Cada 10.000 kilómetros, ¿verdad? Ya dijimos la tensión de la correa del ventilador, muy importante que nuestro ventilador esté operativo en el caso de que no sea eléctrico, ya que existen por correa y eléctrico. En algunos otros modelos, la combinación eléctrico-mecánico, que se llaman viscoso. Como decíamos, la revisión de niveles, estado de uniones, acoples, mangueras, revisión de funcionamiento del electroventilador. Hoy día hay una gran ventaja con respecto a los acoples y las mangueras, ya que si, por ejemplo, no existe el repuesto de su marca, hay empresas que se dedican a fabricar y copiar esos acoples, esas mangueras y hacerlas del material que usted guste. Ya, por lo menos en Santiago me ha tocado ver. Para el norte también hay empresas que se dedican justamente a que usted evite una importación de una manguera y fabricarla y reparar su sistema de refrigeración. Ya con 50.000 kilómetros, realizar tensión de correas, tensores, verificar la calidad del refrigerante, muy importante. Yo en las clases anteriores les mostré un instrumento que se llama reflectómetro, con eso podemos ver la calidad del anticongelante. Y me habían consultado, ¿verdad?, del cambio del refrigerante. Obviamente ese cambio, si el fabricante dice que es cada 50.000, se cambia cada 50.000. Y si hoy día el fabricante te dice que dura 5 o 10 años, no se cambia, no se cambia. Lo más común hoy día es que no se cambie.
Algunas marcas recomiendan 50.000 cambiarlo, pero para eso, como les decía, hay que chequear cómo está la calidad, si no tiene fugas, y a lo mejor no es necesario cambiarlo. Lo que me ha tocado ver hoy día con las marcas de hace ya 2020 para arriba, que prácticamente no se cambia, solamente se controla. Reiteradamente verificar las aletas, deflectores del electroventilador que no estén deformados o dañados, porque justamente eso influye en la refrigeración del motor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hay fuga de refrigerante? Disminuye el rendimiento de enfriamiento, obviamente, en viajes largos, se recalienta el motor, eso es grave, el motor se agarrota, o sea, si uno detecta sobretemperatura, no se asuste, no detenga el motor de inmediato, espere unos minutos, ¿verdad? Que usted baje cambio, las revoluciones del motor, y ahí obviamente buscar un lugar seguro y que se enfríe de manera progresiva. No es bueno, ¿verdad? De un viaje, ¿verdad? Si el motor no tiene refrigerante, no le eche agua fría porque ya el motor está caliente y echarle frío ya es terminar de matar el pobre motor. O sea, hay un segundo de tiempo para reaccionar, ¿verdad? Donde esté, para que no vayan a sufrir daño piezas claves del motor, como por ejemplo la culata, que es muy común que falle la culata. ¿Ya? Cuando falla la culata, se nota, ¿verdad? Dentro de los síntomas, empieza a botar como un vapor de agua por el escape, el depósito de compensación, ¿verdad? Empiezan a llegarle burbujas acá, cuando usted echa a andar el motor y se ven que llegan burbujas, y eso ya es señal de que la culata está pasándole aire al sistema de refrigeración y obviamente usted lo evidencia en el depósito. De hecho, usted saca la tapa del depósito y como que sale presión. Entonces eso ya es la culata que pasó a otra vida. Y obviamente si el motor se agarrota, se necesita una revisión completa del motor. Si el tapón del radiador está roto, ¿verdad? O dañado, ¿verdad? Obviamente no vamos a tener presión en el sistema de refrigeración, la temperatura refrigerante no rebasa los 100 grados Celsius, es decir, no vamos a tener la ventaja de aumentar el punto de ebullición y justamente se van a producir burbujas. El refrigerante no circula con facilidad producto de estas burbujas, se recalienta el motor también por tener aire del sistema de refrigeración y el motor también se agarrota, ¿ya? Se necesita una revisión completa del motor. Entonces, muy importante y clave el tema de la tapa también del depósito, ya sea radiador o depósito de compensación. ¿Qué pasa si no se cambia el refrigerante, verdad? Dependiendo de lo que diga la marca, acuérdense que no nos guiemos por lo que dice una presentación como esta, sino aquí estamos enseñando, ¿verdad? Que hay kilometrajes, que hay pautas, pero obviamente siempre tenemos que guiarnos por lo que dice el representante de la marca. Obviamente van a disminuir las propiedades antioxidantes, se produce óxido en el radiador, todos los componentes que están ligados al sistema de refrigeración, tubos, mangueras, radiador se van a dañar, ¿verdad? El núcleo alrededor se atasca y vamos a tener problemas en varios sistemas. Como resultado, ¿verdad? El motor va a aumentar su temperatura y eso va a generar daños, ¿ya? Se ven algunos refrigerantes como que van cambiando su color de la vida útil, ¿ya? Pero insisto, tampoco nos guiemos mucho por los colores, siempre tenemos que verificar con un instrumento de medición cómo está la concentración 50 y 50, ¿ya? No es bueno echarle puro refrigerante puro y no es bueno echarle pura agua a la llave o agua destilada. Siempre la concentración homogénea y tampoco es bueno mezclar marcas. ¿Dudas, consultas y preguntas hasta ahí? Nada, profe, por mi parte. Perfecto. Perfecto. Otra cosa importante, clave en los motores dentro de lo que es mantenimiento preventivo, son las correas de distribución y accesorios que recomiendan los fabricantes de vehículos, ya sea por pauta o kilómetros, ¿ya? Ahora, hay vehículos que la correa de distribución de repente no es plástica, ¿verdad? O como de esta que se ve de banda. Hay algunas que son de metal, como vimos en el video, que son por cadena y esas obviamente no se cambian en el caso de que haya sufrido un daño motor. Entonces vamos a tener vehículos que de repente no tienen correa de distribución, van a tener cadena. La única forma de saber si trae correa, ¿verdad?, de distribución es observando justamente cuando uno saca la tapa de llenado de aceite, se logra ver por el costado la cadena de distribución, ¿verdad? Porque está justamente hacia el costado y ahí uno puede decir, ah, mira, trae cadena. Ahora, obviamente, uno también investiga cuando va a comprar un vehículo y ahí verifica si trae cadena o correa, ¿ya? Ahora, ¿qué es la correa de distribución? Muy importante, transfiere los movimientos giratorios del signal de motor al árbol de leva y este hace hacer funcionar la válvula correctamente. Obviamente,
distribuye todo lo que es las marcas, ¿verdad? Para que funcione el conjunto móvil y obviamente funcione nuestro vehículo sin problemas, ¿ya? En lo que es el arranque. Eh, ¿Qué pasa si la correa de distribución se rompe? La abertura y cierre de válvulas no están sincronizados, el motor deja de funcionar, el pistón interfiere con las válvulas se doblan. O sea, si se llega a cortar una correa por no cambio de mantención, hay una destrucción del motor. ¿Ya? Eso para que quede claro. ¿Ya? Ahí el motor ya se destruye. Ahora, los intervalos de sustitución de una correa justamente va a ser en base a un kilometraje, pero también va a depender de ciertos modelos de vehículos. Por ejemplo, acá hay un modelo Corolla, motor diésel, dice cada 100.000. Hay unos Peugeot Partner, motor 1.6 diésel, que recomiendan justamente 80.000, 90.000, y con eso también se cambian otros componentes como la bomba de agua. Entonces siempre es bueno leer el manual de mantenimiento de su motor junto con la pauta que recomienda el distribuidor de esa marca. Por eso dice consulte el programa de mantenimiento, porque varía en cada modelo. Y la cadena de distribución no se cambia periódicamente. O sea, se fijan, la cadena la va a traer ciertos modelos de vehículos. No tengo con exactitud desde qué año hasta qué año va a ser solamente cadena, pero hoy día hay un mix de cosas. O sea, cada fabricante elige cómo armar su motor, ¿ya? Bueno, la correa de distribución, como podemos ver, tiene puntos claves donde se conectan, ¿verdad? En el caso, ya sea la correa, en este caso, perdón, donde va a haber componentes auxiliares, por ejemplo, puede ser una bomba de dirección, va a estar con marcas importantes, no es llegar y sacar una correa, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si no se cambia la correa de distribución? Los dientes de la correa se rompen o la correa se desgasta, ¿ya? La sincronización de las válvulas se altera. O sea, en vehículos que han sido muy exigidos, ¿verdad? Y tienen cierto desgaste, la correa, ¿verdad? Podría generar que esto se desalinee y podría generar un problema, ¿verdad? En el encendido del motor o problema de rendimiento. Como dice acá, el motor no se cala o no se puede arrancar. ¿Qué significa se cala? Imagínense esta figura, estas marcas que tienen acá, esta marca que está aquí con esta marca tienen que estar sincronizadas en esa posición. Entonces, ¿qué significa que no se cala? Que se muevan esas marcas y obviamente el encendido del motor no va a ser el regular y va a presentar falla en el motor, justamente como se ve aquí en esta figura. Se logra ver los pistones, se logra ver el cigüeñal, justamente el cigüeñal aquí está calado. Y aquí arriba los ejes de levas también tienen una distribución justamente con las marcas. Entonces eso es muy importante entre cada mantenimiento que un mecánico tenga claro el desmontaje de esta correa y este montaje, ¿ya? Ahora, en algunos motores las válvulas y los pistones rozan entre sí, lo que se producen daños justamente si no tenemos bien mantenido la correa de distribución. Y ahí ya necesitamos hacer una revisión completa del motor para ver qué daños se presentaron. De hecho, hay casos de malos mantenimientos que estos levas, estos ejos de leva, algunos no son piezas macizas completas, están como piezas metidas a presión acá por temperatura, y ha ocurrido que realmente esto está muy tenso o se traba algo y estos componentes acá se giran, ¿ya? Generando en verdad una desviación en la sincronización, pero no por la polea, sino por una pieza que se giró aquí adentro, ¿ya? Y eso dificulta el diagnóstico del técnico sin experiencia. Aquí se logra ver, por ejemplo, ciertas piezas, ¿verdad? Para poder a punto las marcas de sincronización antes del desmontaje. Tipos de correas, podemos tener correas trapezoidales, como esta, y correas tipo curvilínea o lineal, como se ven aquí en la figura. Estos son tipos de correas para la distribución. Muy importante que la elección de la correa sea correspondiente, ¿verdad? Y nunca una marca alternativa. O sea, en esta parte de la distribución yo pienso que debe ser 100% original, ¿ya? Ponerse ahí a buscar algo alternativo. Ya sería para un vehículo que está descontinuado, que no hay repuesto acá, quizás es de zona franca, llegó a Chile por otro lado, entonces no hay repuesto. Y si uno se le quiere jugar con algo alternativo, bueno, ahí están las consecuencias después. Bueno, dentro del procedimiento de la cambio, de verdad, de una correa de distribución, siempre se junta con lo que es el mantenimiento del vehículo,
¿ya? Dependiendo del kilometraje, obviamente ahí el técnico va a ofrecer cambiar el aceite, los filtros, ¿verdad? Justamente aquí podemos ver el alternador, aquí vemos otros componentes que trae el vehículo dentro de lo que es el ventilador. Y obviamente todo esto va a traer una tapa en la mayoría de los vehículos, donde para poder acceder, ¿verdad?, a todos estos engranajes, piñones y correas, vamos a tener que sacar todas estas tapas. Muchas veces el acceso es bien complicado, hay que sacar ruedas de repente si tiene tracción delantera. Eh, Vamos a tener que sacar varias tapas de guardafango y guardapolvo para poder acceder aquí a los bajos del vehículo. Aquí se logra ver, por ejemplo, en esta imagen el compresor del aire acondicionado. Entonces, también, ¿verdad? Por kilometraje, el técnico va a evaluar si hay que cambiar algún tensor o pieza de acá, básicamente con la misma marca y muestra y medida de la correa de distribución. Y como les decía, si obviamente hay que cambiar algún otro componente como la bomba de agua, se aprovecha de cambiar la bomba de agua porque está desarmando todo esto de nuevo, ¿verdad? Si lo tocó hace kilometraje y dentro del kit la bomba de agua no es tan cara, se aprovecha de cambiar y eso también es una gran ventaja, ¿ya? Obviamente todo esto trae unas marcas, el tema de los pernos también lleva un torque, si se fijan acá hay otra marca que normalmente permiten al técnico antes de desarmar guiarse, ¿verdad?, por esas marcas para dejarlo exactamente ahí cuando va a sacar la correa, justamente esas piezas no se muevan, él las va a dejar exactamente ahí alineadas. Algunos técnicos, ¿verdad?, para no cometer un error, sacan fotografía, ocupan un plumón, dejan marcado acá por si acaso, pero ya cuando tienen harta experiencia en ciertas marcas, ya se lo saben de memoria, saben dónde están las marcas y no se complica. Ahí se logra ver unos tensores, ahí se logra ver una herramienta que colocó un técnico para dejar el sistema trabado y nadie le mueva nada aquí, que justamente todo alineado, cosa que cuando él vuelva a montar no se mueva ninguna pieza. Aquí se ve la correa de distribución, ¿verdad?, que está desmontada y obviamente él tomó la precaución centrando con una herramienta especial, ¿ya? De repente los técnicos no tienen la herramienta especial y toman la medida y mandan a hacer ahí una pieza metálica que trabe el sistema, el cigüeñal básicamente con los ejes de leva, ¿ya? Obviamente cuando ya tiene la correa nueva, ¿verdad?, y tiene todo alineado, empieza el montaje a la inversa, que quede bien centrado, ¿verdad?, los dientes. Reitero, de repente si sacan alguna polea, mantener el mismo perno, esto lleva un torque, ya no llegaría a apretarlo con la mano, para que justamente no se vaya a soltar eso. Ahora, eso es la correa de distribución. Como les decía, hay vehículos que a lo mejor no traen correa y traen cadena. Entonces, ventajas, desventajas, bueno, si usted le hace la mantención que recomienda el fabricante, no debería tener problema, ¿ya?, en usar un vehículo con correa de distribución. O sea, fijarse justamente en el tiempo que toma esa mantención, los costos y los repuestos que están accesibles, no debería haber problema, ¿ya? Hay mucha gente que se complica, compra un vehículo nuevo y él sabe que ya a los 100.000 se le cambia todo eso y lo venden con 80.000 como diciendo, no, es que llaman a desarmar el motor, no es lo mismo. Entonces no es tan así, ¿ya? O sea, si se trabaja, ¿verdad?, con los repuestos y se hace según la pauta, no deberíamos tener problema, debería durar cada 100.000 kilómetros el tema sin problema, ¿ya? Pero también tenemos lo que son las correas de accesorios. Y toda la correa de accesorios se basa a los componentes auxiliares que trae el vehículo, como por ejemplo el ventilador y otros componentes, ¿ya? Ahora, ¿qué es una correa de accesorios? Es la que impulsa componentes auxiliares, tales como por ejemplo el alternador, bomba de dirección, bomba de agua. Si la correa de accesorios está estropeada, ¿verdad?, el alternador deja de funcionar y se apaga y se agota la batería, ¿verdad? Tema muy importante que conversamos. Obviamente, si no está ligada a la distribución, pero si está ligada a los accesorios del vehículo, por ejemplo, bomba de agua no va a funcionar en óptimas condiciones, no va a funcionar, se va a sobrecalentar el motor y no va a poder llegar a destino. El intervalo, ¿verdad?, de una correa de accesorio va de acuerdo a la marca del tiempo. Algunos vehículos, como les decía, 20.000, 2 años, dependiendo, ¿verdad?, del uso que se le dé, pero en otros vehículos un poquito más extenso, ¿ya? Al igual que el de la distribución, me ha tocado ver vehículos que tienen cadena de distribución, ¿verdad?, y correa de accesorios solamente. Esa, por ejemplo, se cambia cada 100.000,
el híbrido que utilizamos en el curso, ¿verdad? Al principio, que yo les mostré ahí una correa y les dije que traía un motor eléctrico, ese trae una correa para el motor eléctrico y ese se cambia cada 100.000. Y la distribución es por cadena también, ¿ya? Entonces ahí, se fijan, hay que creerle al fabricante el motor y a la marca, no son todos iguales. Por eso aquí anoté, consulte el programa de mantenimiento para, ya porque varía en cada marca. Bueno, estas correas de accesorios auxiliares, ¿verdad? Si no se cambia la correa, ¿qué ocurre? Va a empezar a degradarse, ¿verdad? Se desgasta la correa, ¿verdad? Y el vehículo obviamente no va a funcionar en óptimas condiciones. Aquí lo mencionamos en algún momento, ahí se ve una correa usada, se empiezan a generar microfisuras acá, ¿verdad? Que al principio no son tan preocupantes, pero cuando ya estas microfisuras se empiezan a formar como una X, ella está preparada para generar un corte, ¿ya? Lo mismo que la correa de distribución, la correa de accesorios llevan unas marcas, ¿ya? Y lleva una posición, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos justo un motor donde se ve la correa de distribución expuesta, bueno, está una tapa afuera, ¿ya? Ahí se ve la tapa inferior, y aquí está la correa de accesorios. Aquí justamente se dibujó con un lápiz, de repente muchos mecánicos eh, tienen todo esto desarmado y tienen que buscar dibujos, ¿verdad?, de los manuales para justamente no olvidarse. Aquí se logra ver, ¿verdad?, también aquí el compresor de aire acondicionado y aquí se ve como una correa cortita y aquí otra correa más. Algunos vehículos podrían tener hasta 2 correas de accesorios o una completamente larga con varios tensores, ¿ya? Eh, Aquí se logra ver un tensor justamente para poder hacer el cambio de la correa. Ahí, por ejemplo, se coloca una herramienta, se le hace fuerza y este tensor se mueve y ahí uno puede sacar la correa. Aquí está fácil sacarla, pero obviamente cuando uno tiene el parachoque, tiene todos los componentes, es un poquito ya más demoroso al principio. Ahí se logra ver otra disposición. Ya ahí tenemos una vista frontal. Aquí tenemos el rodillo tensor que les mencionaba yo. Aquí se ve el alternador. Aquí se logra ver la bomba del agua, ya que viene completamente con su polea. Muchas veces cuando uno cambia la bomba de agua, saca esta polea que lleva unos pernos y queda la bomba de agua ahí. La bomba de agua tiene otros pernitos y se saca con su empaquetador y su sello. Obviamente va a caer refrigerante y esas cosas. Después la bomba de agua viene con su empaque, se aprieta y después se le vuelve a agregar esta polea, ya que esa no es necesario cambiar la polea. Aquí ya está el cigüeñal, es el que mueve todo, ¿verdad? Aquí una bomba de dirección asistida y aquí bomba de aire para el circuito, ¿verdad? De adicional del vehículo, en este caso compresor de aire. Este sería de un camión. Y aquí está el del aire acondicionado. ¿Ya? Compresor de aire del sistema de frenos de aire y acá para compresor de aire acondicionado. Estas correas trapezoidales, ¿verdad? Para lo que son accesorios, pueden ver de tipo B, ¿ya? B dentada y acanalada, que son las más comunes, ¿ya? Ahora, como uno pide estas correas, normalmente viene con una indicación, ¿verdad?, de número de canales, el PK, ¿verdad?, la sección de canales y la longitud efectiva en milímetros. Entonces, siempre la gran mayoría de las correas, cuando están nuevas, ¿verdad?, en su vehículo, vienen con la designación acá y usted las lee y con eso compra el tipo de correa, ¿ya? En este caso, lo que es las medidas, esta cosa. Aquí sí uno puede, obviamente, ver las posibilidades de una alternativa, eh, ya que existen muy buenas marcas, a diferencia de lo que es el de la distribución, que eso hay que ser, ¿verdad?, bien exigente. Pero obviamente si le venden todo el kit de la marca, ¿verdad?, guiarse por eso. Pero reitero, ya cuando un vehículo a lo mejor es antiguo y no se encuentra, básicamente hay que saber la medida que lleva nuestro modelo de vehículo, ¿ya? Fallas comunes, ¿verdad? Como dijimos, las grietas que se producen, la apariencia, ¿verdad?, de estas grietas y justamente la causa, como está expuesto a las temperaturas del motor, ¿verdad?, a las tensiones, ¿verdad?, generadas por los componentes, los esfuerzos. Muchas veces no cambiamos los tensores, algunos guías que lleva el sistema y eso también conlleva a que disminuya la vida útil de estas correas, ¿ya? Ahora,
cuando se corta una correa, ya les dije, va a indicar en el cuadro de instrumentos, por ejemplo, que no está cargando el alternador, ¿verdad? Porque el alternador ya no se está moviendo, ¿verdad? Por el cigüeñal, va a subir la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces uno va a notar, ¿verdad? Que se producen todos esos síntomas cuando se corta una correa. La idea es no llegar a ese extremo, ¿ya? De que se corte. Es muy común en los buses, los camiones que están con trabajo constante y hay piezas que de repente ya se fatigan, pero en automóviles, si se rigen por la pauta, no deberían tener gran problemas de que estén con el temor de que se corte una correa, ¿ya? Es muy difícil. Bueno, dentro de las fallas comunes, ¿verdad? Su apariencia, como dijimos, el material, ¿verdad? Se va acumulando en ranuras en la correa. Existen varias causas, incluyendo la falta de tensión, como dijimos, desalineamiento, que en lo que es de la línea, cuando se desalinea ya es por un mal montaje o con el tiempo que se suelta un poneo, un perno, las poleas que se desgasten, por eso yo le decía, si hay una polea desgastada también cambiarla, y eso obviamente se lo va a comentar el mecánico cuando desarmó todo el sistema. Y en los motores diésel, ¿verdad? Eh, Se produce un tema de que se empiezan a salir como unas pequeñas winchas ahí, sobre todo por el tema de la temperatura, y hay un ruido también y vibración excesiva en la correa y justamente eso ya es señal de reemplazar. O sea, cuando ustedes noten en un vehículo a gasolina y diésel que hay ruido en las poleas en las mañanas cuando echan a andar, un chillido en las correas, ya es hora de pensar de cambiar ambos componentes, los tensores, polea y la correa. ¿Ya? ¿Pregunta hasta ahí? ¿No? No, ¿Me profe. escuchan? Perfecto. Bueno, justamente dentro de la exigencia de un motor con respecto a las correas, en general, ¿verdad? Ya sea de distribución o accesorio, las correas suelen estirarse ligeramente los primeros minutos de funcionamiento, pero luego de su extensión permanecen constantes. Si estas se sobretensan, pueden sobrecargar ciertos componentes. Una tensión en la correa excesiva puede hacer fallar el cojinete, la bomba de líquido refrigerante, el alternador o cojinete de bancada delantero. Ahora, por eso yo les comentaba que de repente hay algunas marcas que cuando les toca, por ejemplo, cambiar una correa o algo por kilometraje, ya hay que empezar a chequear otros componentes como la bomba de agua, el alternador, si hay que cambiarlo en conjunto, ¿ya? O hacerle un mantenimiento a ese sistema. Ya un daño a un metal de bancada, ya eso ya es una exigencia ya mucho que tuvo el motor o un mal armado. Correas indebidamente tensadas pueden causar ruidos, ¿verdad? Justamente para lo que es el sistema de bomba de agua y alternador, así que es muy importante que cuando se cambie esto, hacer una prueba de carretera, chequear que anda todo bien, ¿verdad? Y justamente estar atento a esos ruidos extraños en el momento que echen a andar y obviamente agarre temperatura. Correas sueltas, recalentamientos y una combustión anómala en el motor, ¿ya? Así que es muy importante el sistema. Bien, estimados, estimadas, ha sido un gusto haberlos capacitado, ¿verdad?, en este programa de 35 horas, ¿ya? Yo lo voy a estar compartiendo todo el material que está pendiente y creo que ustedes tienen unas evaluaciones futuras, ¿verdad?, en la plataforma para estar atentos también a esas revisiones que me comentaron desde la plataforma. No sé si alguien tiene alguna consulta con este último módulo que vimos. ¿Preguntas? Yo A no, ver, profesor. por acá. Perfecto. Yo con la de ahora no, pero tengo una duda con el tema de las baterías, estas que Sí, son dígame. start-stop, no sé si me escuchan. Sí, te la ¿La escucho. vida útil de esas baterías es igual a las normales o es menor? Tú me hablas de los vehículos que tienen estos sistemas de que el vehículo en un semáforo se detiene, después parten. Sí, exactamente. ¿Qué marca es el vehículo? Un Suzuki. Suzuki. Bueno, Es un eso Suzuki Front. es Suzuki Front de estos microhíbridos. Sí, de esos mismos, que ya he tenido problemas 2 veces con el tema de la batería. Sí, es que esas baterías de litio, estamos hablando de la batería auxiliar, ¿verdad? Sí, Sí, no es normal que falle. Hay algo que esa batería se carga con el motor eléctrico cuando tú, por ejemplo, sacas el pedal del acelerador o frenas, debería autorregenerarse esa batería. Entonces,
ahí debería haber algún problema del motor que está, a ver, para que me entiendas. Ese microhíbrido trae, ¿verdad?, un alternador para cargar tu batería de 12 volts común y corriente. Y el motor que te asiste para mover a tu motor a benzina es el que recarga esa batería cuando tú, por ejemplo, vas en una bajada, cuando sacas el pedal del acelerador o también cuando haces un frenado regenerativo. Entonces, debe haber algo ahí que no esté cargando bien esa batería y se desbalancea. Entonces, Y puede ser que porque tiene corta corriente, y todo el mundo me dice el corta corriente, y yo no sé si al final puede ser el corta corriente el que le es que hace el como, cortacorriente, no creo que sea eso, pero ¿qué le instaló el cortacorriente? en la misma automotora. No, no creo, no creo. Yo creo que ahí es buena la pregunta que haces tú. Ahí hay que, yo pienso, lo que habría que hacer ahí es dar una vuelta con el vehículo con un escáner. El escáner ve valores reales, ¿ya? Entonces, ver que el escáner muestre que cuando tú vas manejando esa batería se está cargando. Eso yo creo que habría que ver. Claro, porque ahora tuve un evento con él y me dijo el chico que, me dijo, su batería está buena. Así que como que Ya. le dio una carga a la batería y él lo seguido usando, pero ya no uso, le saco el start-stop, ando como Sí, normal nomás. Claro, porque ya. mi cuñada también me decía ya que también lo usaba su vehículo así, también se le fue la batería, entonces también me dijo, esa cuestión de usarlo es como que algo hace que te gasta la batería. Entonces yo decía, pero si Claro, porque la batería es para, se me cabe, ¿por qué se gasta o se descarga? sí, mira, es que Es que es va a raro. depender de la aplicación. Sí, o sea, por algo crearon el Start Stop para Sí, que po. obviamente el vehículo no contamine y esté dentro de una norma de emisiones. Pero está de estudio. No es normal que falle una batería porque esa batería me imagino que debe ser costosa. No creo que sea Súper barata cara. la batería, Sí, súper sí cara. son Así caras que esas. habría que darle una vuelta a ese tema, hacer pruebas y cosas así, pero no es normal, como para cerrar la consulta que no estuvo mala la que me hiciste, que alguien fabrique algo y uno no lo utilice porque, o sea, no le veo Porque lógica. se va Hay a que verle, dañar con el tiempo. O sea, claro, yo hay que verlo. anteriormente tuve un Suzuki Swift. 6 años lo tuve. Ya, Nunca me falló la batería, nunca tuve problemas de ya. batería.